Bienvenidos a Rager Coffee, yo soy Germán, por favor pasad y poneos cómodos porque hoy vamos a empezar con los especiales de Harry Potter. Muchos me habéis preguntado que qué había pasado, que no había dado señales de vida este lunes, esta semana, estamos a jueves. Y bueno, creo que os doy una explicación. Conseguí mi objetivo, o sea, lo que son las últimas 4 semanas, subí todos los vídeos que me había propuesto. Hubo algunos de trampa porque los subí a la semana siguiente, etcétera, pero lo que es, en estas 4 últimas semanas los subí. Estoy muy orgulloso de mí, espero que los hayáis disfrutado y que os hayan gustado todos porque lo he hecho todos con muchísimo cariño. Pero bueno, me metí una maratón muy fuerte y decidí descansar un poco porque aparte tenía otras cosas que hacer, como el Belén de mi casa. Estoy todavía haciéndolo, por aquí cae el agua, va para abajo y se va por ahí. Estoy trabajando en ello. La máscara de hockey de Jason, que también quería medio acabarla, tampoco la he acabado. Soy Jason. O la varita de Harry Potter para el estreno de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que es mañana, ¿vale? Os lo recuerdo. Entonces, pues bueno, esto un poco así, The Relax, Don't Movie. Pero bueno, ya vuelvo porque hoy os traigo unas curiosidades sobre Harry Potter, pero no unas curiosidades cualquiera. Son las curiosidades, realmente he cogido unas curiosidades que dan más mal rollito. O sea, son curiosidades quizá un poco del lado oscuro de Harry Potter. Primero, son de los libros, ¿vale? Porque en la película claramente cortan muchísimo. Pero son cosas que se insinúan en los libros que tienes que ir atando cabos y que realmente no te das cuenta a no ser que lo analices. Y os las voy a contar. Empezando, por ejemplo, con Minerva McGonagall. Recordemos, la jefa de estudios que al final de los libros y la película acaba convirtiéndose en directora de Hogwarts. Su historia es muy dura. La historia de Minerva es muy chunga y yo no la sabía. Me he quedado flipando. ¿Por qué? Porque Minerva McGonagall, de joven, de pequeña, era una jugadora casi profesional de Quidditch. De hecho, en la primera película, cuando ve Harry Potter la chapita que pone James Potter diciendo tu padre era un gran buscador, justo al lado se ve la chapita de Minerva McGonagall. Tenía por delante una carrera impresionante en el mundo del Quidditch, pero justo en el partido final de su último año en Hogwarts sufrió un accidente terrorífico, según parece, que la dejó varios meses en coma recibiendo tratamiento. Claro, cuando se despertó ya no quiso saber nada, lógicamente, del mundo de las escobas, ya le daba bastante miedo, incluso desarrolló cierto miedo a montar en escoba, etc. Y toda su carrera se vio truncada, pero no solo eso, sino que como justamente ocurrió al final de su último año, cuando salió del coma, prácticamente todos sus amigos ya se habían ido a trabajar, se habían ido no sé qué, y había perdido el contacto con prácticamente todos. Aquí empieza la tristeza. ¿Por qué? Porque Minerva McGonagall era una chica muy lista, al más puro estilo Hermione Granger, y su objetivo era ser trabajadora del Ministerio de Magia, y empezó a trabajar allí. Y de repente ofertaron una plaza para ser, por así decirlo, el jefe del departamento en el que ella estaba trabajando. Y estaba muy interesada, estaba muy emocionada. Y justo en ese momento se enamoró de un hombre llamado Dougal McGregor, un Muggle. O sea, un humano sin poderes que desconocía totalmente el mundo de la magia. El hombre le pidió matrimonio y ella le dijo que se lo tenía que pensar. ¿Por qué? Porque realmente no podría contarle nunca que ella es maga, y tampoco podría tener un hijo con él porque tendría entonces que contarle que es maga, y eso está mal visto dentro de lo que es el ministerio. Si lo hace fuera, pues bueno, no te van a meter en la cárcel por eso, pero si quieres ascender en el mundo del ministerio, entonces ella estaba sopesando ocultárselo a él y tener un hijo con él, o sin embargo coger e intentar decírselo sin que el ministerio se entere, hasta que al final decidió rechazarle. Estuvo bastante tiempo, después de rechazarle, se tiró 3 o 4 días completamente alejada, se fue de Londres, se tiró pensando básicamente en su vida, en qué hacer. Y cuando volvió al ministerio, descubrió que le habían quitado el puesto. Entonces tuvo que volver a trabajar en el mismo trabajo que tenía antes. Y aquí se casó ni más ni menos que con el jefe, que antes era compañero suyo y que le había quitado el puesto de trabajo. Se llama Elipstone Orquat. De hecho, se acabó casando con él. Este hombre tuvo que pedirle matrimonio varias veces, estuvo durante meses insistiéndole porque ella no quería. Ella sentía que su único amor lo dejó hace bastante tiempo. Pero dice, bueno, quiero hacer que perdure el apellido, quiero tener un hijo, a ella le encantaban los niños, etcétera. Entonces se acabó casando con él, con la mala fortuna que a los 2 años de casarse, este hombre, Elipsone, murió.
por una picadura de una serpiente muy venenosa dentro del Ministerio de Magia haciendo unas pruebas. ¡Wow! Ya no podía más, no podía quedarse en el ministerio, entonces volvió a irse. Se fue a casa de unos familiares, estuvo dando vueltas hasta que al final decidió que la vida del ministerio no le gustaba y que ella tenía muchas ganas de tener un hijo, entonces lo más parecido que encontró fue ser profesora dentro de Hogwarts. Habló con Albus Dumbledore y la contrató sin pensárselo. Y siempre ha conservado su apellido McGonagall, nunca cogió ninguno de los apellidos de con quien se había casado. Una historia bastante triste. La verdad es que te hace saltar la lagrimilla, así que vamos con una más graciosa. ¿Sabéis que Fred y George Weasley, los hermanos mayores de Ron Weasley, le tiraron una bola de nieve en la cara a Lord Voldemort? Este es uno de esos momentos secretos que solo conoce la gente que se ha leído los libros varias veces, ¿vale? Porque está ahí tan bien metido que dice, hostias, ¡qué grande! Nos remontamos a la Navidad del primer año de Harry Potter en Hogwarts, recordemos, en Harry Potter y la Piedra Filosofal, en el que se levantan todos una mañana y se encuentran Hogwarts entero cubierto de nieve, de una capa de nieve de 1 metro de anchura. Entonces en el libro te cuentan que los gemelos Weasley están en el despacho de McGonagall recibiendo una reprimenda y siendo castigados. ¿Por qué? Porque encontramos al profesor Quirrell. El profesor Quirrell estaba mirando el paisaje tranquilamente y los dos gemelos cogieron muchas bolas de nieve y se dedicaron a lanzárselas a la cabeza por la parte de atrás y le dieron en todo su turbante. Claro, tú lo lees la primera vez y dices, joder, estos gemelos Weasley. Los lees la segunda vez y dices, oh my god, eso es muy duro. Que seguimos, porque vamos a hablar ahora quizás de uno de los sitios más extraños y que menos información hay, que es Azkaban, la prisión de Azkaban. Porque realmente tiene una cierta historia, una historia pequeñita. Primero, Azkaban es una prisión mágica, ¿vale? Que solo está destinada a las personas que hayan cometido alguna de las maldiciones imperdonables. Es decir, Avada Kedavra, recordemos, para matar a alguien, Imperio para dominarle y hacer que haga lo que tú le digas, o Crucio para hacerle daño. Está protegida por dementores y después de la gran batalla de Hogwarts supuestamente echaron a los dementores, pero la historia que tiene detrás es terrorífica, porque tenemos que conocer aquí ni más ni menos que al mago Ekrizdis. Este mago construyó la isla de Azkaban y construyó esa gran fortaleza no como una prisión, sino como una fortaleza, en la que se dedicó a llevar a sirenas para atraer a grandes barcos mercantes. Los barcos se acercaban y él cogía, sacaba toda la tripulación y la torturaba, experimentaba con ella y después los mataba. Lógicamente tenía unos grandes hechizos para atraer, etcétera, y los magos no se habían dado cuenta hasta que supuestamente murió. Y ahora vamos a ello. Entonces al supuestamente morir, todos los hechizos se desvanecieron y los magos la encontraron. Fueron todos los magos, ¿vale? Fueron los aurores de aquel momento y encontraron dentro cosas que jamás revelaron. Dicen, según los informes, que no quieren poner lo que había dentro porque es demasiado terrorífico. Que lo menos terrorífico es que hay una cantidad gigantesca de dementores allí. Claro, si os fijáis, Azkaban tiene forma triangular, así que muchas teorías afirman que está justo en el centro del Triángulo de las Bermudas y que por eso allí desaparecen barcos y aviones. Pero bueno, nos encontramos que hay un nido de dementores. Hablemos entonces de los dementores. Los dementores no van ni con los magos, ni con un mago, ni con otro. Solo van con quien les prometa más alimentos. Recordemos que los dementores se alimentan de la alegría y de la felicidad. Entonces estuvieron trabajando para el Ministerio de Magia durante mucho tiempo porque llevaban allá a los prisioneros y los dementores se alimentaban de ellos. Y como el sitio estaba tan perdido y tan recóndito, si un dementor intentaba irse sin ayuda, solo se encontraba mar y se perdía y tenía que volver. Pero claro, llegó Voldemort y les prometió más. Les dijo que si venían con él les llevaría a donde pudiesen alimentarse muchísimo más, y por eso los dementores cambiaron de bando. Son amortales, ¿vale? Quiere decir que no mueren por causas naturales, prácticamente no pueden morir de ninguna manera porque son como un ente, y lo más importante es que no se reproducen, sino que se multiplican. Si en la zona hay mucho dolor y mucho sufrimiento y mucha desgana y mucho todo eso, se crea una neblina y los dementores empiezan a multiplicarse. Y claro, aquí tenemos una cita muy controvertida que surgió lo que es en El prisionero de Azkaban. Digamos que salió un primer libro, salió una primera edición que se envió a prensa, se envió a distintos medios, a distintos publicistas, antes de que saliese el libro final. Y en este libro incluía una frase que después no se incluyó en lo que es la edición final, que es: si pueden, hablando de los dementores, si pueden, se alimentan de alguien tanto que lo reducen a algo como ellos mismos, desalmado y perverso. Hay muchas teorías que indican que el mismísimo
Ecrizdis, de tanto mal que había hecho, se convirtió como en un dementor. Y él empezó a absorber y empezó a convertir a otra gente en dementor y a otra gente en dementor. Y así es como sale esto, como una especie de cáncer, ¿vale? Por así decirlo, que se va multiplicando. Lo chulo, lo que mola es que dicen que en el centro de Azkaban o en algún lugar de Azkaban debe de haber un gran dementor que sea lo que es básicamente Ecrizdis totalmente corrompido, que sea como el primer dementor. Y es muy chula la idea y además no se sabe absolutamente nada. Y ya por último, Azkaban es una mezcla de dos palabras. Alcatraz, que es la prisión típica, la prisión más inexpugnable de todos los tiempos, y Abaddon, que es el reino del infierno. Y ahora una curiosidad rápida sobre Dolores Umbridge. Muchos la recordaréis, todo el mundo la odia, y realmente cuando descubres su historia anterior ves lo duro que es. ¿Por qué? Porque Dolores Umbridge nació de un gran mago que se casó con una Muggle, o sea, ella es sangre sucia. Pero aquí no acaba la cosa, sino que tiene un hermano menor que es un Squib. Un Squib es alguien nacido de magos que no tiene poderes mágicos. Por eso ella odia tanto todo eso y quiere siempre la limpieza y la pureza, porque su familia está totalmente sucia y siempre la habían dado palos en toda su época de Hogwarts, y todo, como fue al Slytherin también, la estuvieron insultando, fue víctima de bullying, entonces se convirtió en lo que le perseguía. Además, todos sus compañeros dicen que tenía un temperamento imposible, dicen que se volvía loca por cualquier cosa, que cualquiera que la cuestionara, cualquiera que dijese que ella no era un maga o no debía estar dentro del ministerio, cogía y se le volvía loca y empezaba a lanzar hechizos para todos lados. Sigue siendo un personajazo. No voy a hacer aquí spoilers, por cierto, de Harry Potter y el legado maldito, ¿vale? Y de Cursed Child. Más adelante quizás traiga un análisis del libro que creo que se lo merece. Vamos a hablar ahora de los Hatstalls. ¿Qué son los Hatstalls? Pues mira, cuando se hace la ceremonia del sombrero seleccionador, recordemos, todos los niños de primer curso se ponen en fila y les van poniendo el sombrero seleccionador para decidir a qué casa se va. Hay varios casos muy peculiares. Cuando el sombrero tarda más de 5 minutos en decidirse, a eso se le llama un caso Hatstalls, que básicamente se traduciría como el sombrero callado, una traducción así que me he inventado yo un poco. Y a lo largo de la historia ha ocurrido varios. ¿Cómo se soluciona eso? Pues por regla general siempre se duda entre dos y es el mismo alumno el que acaba decidiendo. Harry Potter no fue un caso de eso, pese a que estuviese cerca de los 5 minutos, no llegó a ser este caso. Tenemos muchos casos muy interesantes, como por ejemplo la ya citada Minerva McGonagall, que se decidía entre Ravenclaw y Gryffindor, como el profesor Filius Flitwick, que también se decidía entre Ravenclaw y Gryffindor, o como Peter Pettigrew, que se decidía entre Slytherin y Gryffindor. Y vamos a hablar ya del grande, el señor tenebroso. Vamos a hablar un poco de Lord Voldemort. ¿Por qué? Porque en las películas se pasa muy de pasada lo que es su historia, no se acaba de entender toda su historia, lo que tiene detrás. Y en los libros, sobre todo en El misterio del príncipe, que es el que te explica un poco todo eso, va dando saltos porque van descubriéndolo, entonces es difícil seguirle un poco la pista, así que vamos a hablar un poco de su familia. Y para entenderlo tenemos que hablar de la gran familia Gaunt, que está totalmente olvidada, no se menciona, no tiene comunidad de fans, no tiene fandom, y es una familia importantísima. Los Gaunt son los descendientes, ni más ni menos que de Cadmus Piberet, que es uno de los 3 hermanos Piberet, no sé cómo se pronuncia, Pever, los de las reliquias de la muerte, ¿vale? De Cadmus Piberet, que tenía la piedra de resurrección, y Voldemort desciende de ellos. Y Harry Potter desciende de Ignatius Piberet, con la capa de invisibilidad. La familia Gaunt desciende de Piberet, pero no solo eso, sino que desciende también del mismísimo Salazar Slytherin. Y tenemos aquí a una mujer Gaunt muy importante, que es Isolde Gaunt. Os explico. Recordemos, los Gaunt vienen de Piberet, de la rama de la piedra de resurrección, y del mismísimo Salazar Slytherin. Los Gaunt siempre se han emparejado entre ellos, son quizás la familia que más se ha emparejado entre ellos, porque ellos consideraban que cualquier tipo de sangre, que aunque sea mestizo a lo más mínimo, destrozaría totalmente su línea. ¿Y eso qué ha hecho? Que al estar siempre con la misma consanguinidad, consiguiesen mantener grandes poderes de antaño. Dos muy importantes. Por un lado, hablar Parser, todos los Gaunt pueden hablar Parser, y por otro lado, y también muy importante, la magia no verbal. Son capaces de lanzar hechizos sin pronunciar palabras. Hablamos de Isolde Gaunt. Isolde Gaunt es de una de las ramas de los Gaunt, en este caso de Irlanda, en el que realmente sus padres eran de los pocos Gaunt que estaban de acuerdo con los Muggles, que no querían atacar, tenían una idea bastante más, por así decirlo, distinta. Y los otros Gaunt mataron a sus padres, dejándola huérfana. Así,
que tuvo que huir a Estados Unidos con la varita de Slytherin. Ahora llegaremos a ello. La robó, por así decirlo, de la gran herencia Gaunt. Y se fue a Estados Unidos, donde hizo una familia, se casó con un Muggle y fundó Ivermony, que es la escuela de magia de Estados Unidos que va a salir en Animales Fantásticos y dónde encontrarlo. Fue fundada por una Gaunt descendiente del mismísimo Slytherin. No sé si se tocará eso en la película, no sé si, pero es canon. Porque ahora vamos a repasar algo que no mucha gente sabe, que son las 3 reliquias Slytherin. Igual que las reliquias de la muerte, la familia Slytherin tiene 3 reliquias muy poderosas que vienen del mismísimo Salazar Slytherin. Por un lado, hablamos de la varita de Slytherin, que hizo el mismo Salazar Slytherin con hueso de una serpiente y que de hecho la varita se podía mover y se podía enrollar alrededor del cuerpo como si fuese una serpiente y tenía conciencia propia y podía lanzar hechizos sin necesidad de un portador. Cuando Isolde Gaunt se fue a Estados Unidos robando la varita al poco perdió el poder. Entonces Isolde la enterró en el centro de lo que es todo... en el centro de lo que es Ivermony, lo que es la escuela de magia de Estados Unidos, y creció un árbol de serpientes justo encima. Era un árbol con las ramas como serpientes verdes y con grandes poderes mágicos. La primera reliquia ya está contada. Más adelante, en otro capítulo, os hablaré de la gran historia de Voldemort y toda la chicha que tiene detrás, que en los libros se medio intuye que es como una especie de puzzle que tienes que ir cogiendo de un sitio a otro para encontrar toda la línea genealógica y os quedaréis locos, locos, locos. Nada más, por aquí lo dejo. Un besazo enorme y ya nos vemos mañana con otro vídeo. Adiós. ¿Cómo? ¿Que he sido seleccionado en el colegio Hogwarts de magia y hechicería? ¡Yo!